Antes de iniciar a explicar en qué consiste el proceso de liofilización, definiremos en qué consiste un gráfico de punto triple. El gráfico de punto triple es la gráfica más sencilla con la que se puede explicar los cambios de fase del agua. Esta gráfica muestra cómo la relación entre presión y temperatura genera cambios físicos en la materia, permitiendo la existencia de los diferentes estados del agua, como sólido, líquido o gas. A las líneas rojas que se ven en las gráficas las llamamos curvas de coexistencia. Dichas curvas en cada uno de sus puntos determinan el equilibrio termodinámico entre dos fases. Por ejemplo, para el caso de sublimación coexiste tanto la fase sólida como la fase líquida. La sublimación es el cambio físico del estado sólido a vapor, sin que las moléculas pasen al estado líquido. Para que se lleve a cabo este proceso, es esencial mantener una buena relación entre las condiciones de presión y de temperatura, y de esta forma garantizar que se lleve a cabo el proceso de sublimación. En el equipo de liofilización se logrará dicho proceso gracias a las condiciones de operación del equipo, con alto vacío y a bajas temperaturas. Por ejemplo, si se observa el punto señalado en la curva de coexistencia, el cual representa combinaciones de temperatura de menos 23 grados centígrados y una presión de 90 pascales, es posible llevar a cabo el proceso de sublimación, ya que se logrará pasar de sólido a vapor y consecuentemente por la extracción del sistema de vacío se secará la muestra. De igual forma pasará cuando se tengan condiciones de menos 13 grados centígrados y 200 pascales, según se denota en el gráfico. La liofilización es un proceso ideal para muestras termosensibles como matrices de alimentos en los que hay que cuidar la estabilidad de las vitaminas, eliminar la actividad acuosa para extender el tiempo de vida útil, muestras inestables en estado líquido y sensibles a oxidación, como matrices ricas en proteínas o lípidos, muestras en las que se requiera mantener su composición química inalterada, como por ejemplo alimentos o muestras biológicas, y para productos que su uso final sea de disolución rápida, como por ejemplo café tipo instantáneo o proteínas para investigaciones biológicas y entre otros. Este equipo se compone básicamente de tres partes: una cámara de secado, un sistema de enfriamiento y un sistema de vacío. La cámara de secado la compone un soporte metálico de 4 bandejas, las cuales tienen la capacidad de albergar 2 kilogramos de muestra aproximadamente, y una tapa en acrílico que proporcionará hermeticidad al equipo y permitirá el acople de muestras en la parte externa. La tapa en acrílico posee 8 llaves a las cuales se les puede acoplar recipientes desmedilados que podrán tener una capacidad máxima de 250 mililitros para el secado de muestras líquidas. Cuando se llevan a cabo procesos de secado únicamente de muestras sólidas, todas las llaves deben de tener la perilla en posición perpendicular, tal como lo indica la imagen. Al sistema de enfriamiento lo compone un condensador, el cual posee un horrín que servirá para mantener la hermeticidad del equipo y una tapa que servirá de base para el soporte metálico. En el controlador observamos una pantalla de chequeo de condiciones reales de temperatura y presión del equipo, además de unos botones de mando. Este equipo, a pesar de que posee controlador, no es posible programarle variables específicas de presión y de temperatura. Siempre trabajará a menos 56 grados centígrados y a una presión de vacío de 40 pascales aproximadamente. Los botones de mando están ubicados en dos columnas. En la columna izquierda, llamada Equipment Operate, encontramos el botón Refrigeration, que nos servirá para encender y apagar el sistema de enfriamiento. El botón Vacuum Pump nos servirá para encender y apagar el sistema de vacío, y el botón Vacuum Gauge nos servirá para observar las gráficas sobre el comportamiento de las variables como presión, temperatura durante el proceso de secado. En la columna derecha, llamada Function Operate, encontramos los botones Page Up y Page Down, los cuales nos permiten el paso entre las diferentes gráficas de comportamiento del proceso de secado. El botón OK nos permitirá volver a la pantalla de inicio después de haber ingresado a revisar las gráficas. La bomba de vacío posee un exhausto,
orificio por el cual saldrán los vapores del aceite lubricante del motor de la bomba, una entrada de aceite la cual permitirá la renovación del aceite cada 200 horas de uso. A su vez, la ventana de chequeo permitirá observar el nivel de llenado, que deberá ser solo hasta la mitad de la ventana. Después de las 200 horas de trabajo continuo, el aceite usado deberá sacarse de la bomba por el orificio de salida indicado en la imagen. La interfase es la tubería que permite que la bomba de vacío extraiga los vapores residuales, producto de la sublimación, y de esta forma mantener el vacío. En la parte posterior del controlador encontramos las conexiones eléctricas del equipo y de la bomba de vacío. El equipo deberá estar conectado a enchufes de 220 voltios. Antes de iniciar el proceso de secado, debe encenderse el sistema de refrigeración, mínimo con una hora de anticipación para en el momento de ingresar las muestras a la cámara de secado, estas no sufran descongelación. En el caso de secado de muestras sólidas, deberán estar fraccionadas en pedazos con grosores inferiores a 1 centímetro, con el fin de disminuir el tiempo de secado y poder alcanzar humedades inferiores al 4%. Una vez fraccionada la muestra, se procede a congelación a temperaturas inferiores de menos 20 grados centígrados. El tiempo de congelación deberá ser mínimo de 10 horas, para garantizar la congelación total y uniforme de la muestra. Para el caso de muestras líquidas, se deberán congelar en recipientes amplios y en volúmenes que no superen los 5 centímetros de espesor. El recipiente de líquido se debe congelar en una posición que aumente el área superficial, para facilitar el proceso de secado. En los casos que se requiera congelación online o en el equipo, debe hacerse mínimo 12 horas antes de iniciar el proceso de secado. Una vez las muestras están ubicadas en el soporte metálico, se ubica el sensor de temperatura entre la muestra, para garantizar que el controlador mantenga la temperatura a menos 56 grados centígrados. Posteriormente se procede a poner la tapa de acrílico sobre los rines, con las manijas de las llaves en posición horizontal, garantizando la hermeticidad del equipo. Para el caso de muestras líquidas que están en recipientes esmerilados, antes de ser acoplados a las llaves, se les debe hacer algunos refuerzos con parafina, ya que en algunas ocasiones la llave no se ajusta perfectamente al recipiente, evitando así alcanzar presiones bajas que permitan llevar a cabo la sublimación. Para iniciar el proceso de secado, se presiona el botón Vacuum Pump para prender la bomba de vacío y gradualmente alcanzar presiones de 40 pascales. Para alcanzar la presión máxima de vacío, el equipo puede tardar hasta 2 horas. Recuerde que si tiene recipientes acoplados a las llaves de la tapa de acrílico, no deberá soltar los recipientes hasta que el equipo alcance una presión inferior de los 400 pascales. El tiempo de secado de la muestra es diferente para cada matriz, por lo cual cada investigador deberá evaluar la humedad final de la muestra para determinar el mejor punto final del proceso. Para suspender el proceso de liofilización, primero rompa el vacío abriendo lentamente las llaves. Cuando la presión supere los 300 pascales, presione el botón Vacuum Pump para apagar la bomba de vacío. Después presione el botón Refrigeration para apagar el sistema de enfriamiento. Matrices fácilmente quebradizas por la ausencia de agua ligada y la conservación de la forma inicial son indicadores de buenos procesos de liofilización. En cambio, en procesos que la muestra ha sido mal condicionada para la liofilización, se evidencian deformaciones, secados incompletos y flexibilidad en las matrices. Una vez se desmontan las bandejas con el material seco, se almacenan las muestras en recipientes herméticos para evitar humidificar las muestras de nuevo.
Al final del proceso se evidenciará agua congelada en el condensador, producto del secado de la muestra. A esta etapa se le llama sublimación inversa. Para finalizar el proceso, deje descongelar el agua del condensador. Abra la llave lateral y drene el líquido completamente. Posteriormente, apague el equipo.